La filosofía del Renacimiento. Hemos llegado, salimos de la época de la filosofía medieval y entramos a ver a los filósofos modernos, ¿verdad? Espero que podamos ver hasta los filósofos contemporáneos. Nicolás Maquiavelo, Niccolo di Bernardi dei Machiavelli. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, funcionario público, filósofo, político y escritor italiano. De él surge un concepto que hoy en día manejamos para referirnos al pensamiento de ciertos políticos. Le llamamos pensamiento maquiavélico a aquel tipo de pensamiento o de actitud ética, o antiética, mejor dicho, de querer justificar el fin con los medios. Es decir, de querer justificar el fin sin los medios, ¿verdad? Por tanto, incluso el fin más bien termina justificando el tipo de recursos que yo puedo utilizar. No importa si para poder mantenerme en el poder me tengo que ir a la guerra, con tal de quedarme en el poder. Esa es la actitud que más o menos se puede deducir del pensamiento maquiavélico, aunque hay gente que intenta salvar la fama de Maquiavelo diciendo, no, Maquiavelo no quiere decir eso. Realmente sí lo dijo, y de hecho voy a demostrarlo citando fragmentos de su obra. La gente que intenta salvar a Maquiavelo es gente que está a favor de esta, más bien de esta dinámica de ser hegemónicos, de ser fuertes, ¿verdad? En la política, incluso siendo hipócritas a nivel moral. Pero en realidad, la frase que se le adjudica a él, aunque él no la dijo, el fin justifica los medios, sí puede sintetizar muy bien el pensamiento de Maquiavelo. Es decir, en su obra llamada El Príncipe, que es una obra que va a escribir como regalo al príncipe de Florencia, le va a enseñar y le va a orientar sobre cómo debe mantenerse en el poder un buen gobernante. Pero evidentemente, leyendo entre líneas en la obra, ¿verdad? Sí es cierto, es una obra política importante, pero también hay una parte que es inmoral, ¿verdad? Y hay que decirlo. Y ya vamos a ver por qué. Su reflexión afirma que para conseguir la supervivencia y el bienestar de la comunidad, el gobernante puede valerse de todos los medios necesarios y efectivos para lograr tal propósito. De ahí su conocida frase, el fin justifica los medios. Aunque vuelvo a repetir, la frase es más bien la síntesis del pensamiento. Él no dijo literalmente, el fin justifica los medios, pero explicamos bien su teoría. Esto de que el gobernante debe valerse de cualquier medio para poder lograr la supervivencia y bienestar de la comunidad, conllevó a grandes dictadores a sostener, por ejemplo, guerras, como Hitler. De hecho, Hitler es la máxima expresión del pensamiento maquiavélico, porque para poder levantar el orgullo del imperio alemán, tuvo que hacerse en guerra contra todos los países aledaños. Incluso matar sistemáticamente a mozárabes, a rusos, a judíos, a franceses, a italianos, para poder lograr esa meta de poder mantener la gloria del imperio alemán que se había perdido. Entonces, este ideal, ¿verdad? Evidentemente fue un ideal nacido en este sistema de pensamiento, ¿verdad? Aquí quiero citar a Maquiavelo y sus fragmentos. Vamos a leer estos fragmentos. Primero dice en el capítulo, quiero citar el capítulo octavo, 18º, ¿verdad? Página 92 de la obra El Príncipe de Maquiavelo, él dice, y en las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiene a los resultados. ¿Qué quiere decir? El fin justifica los medios. Esta es la frase donde se encierra la idea del fin justifica los medios. Esto es para la gente que dice que Maquiavelo no dijo esa frase y tampoco es el pensamiento de Maquiavelo. Sí lo dijo de forma indirecta. Aquí en este párrafo lo podemos leer. En el siguiente párrafo dice, surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido, o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una. Declaro entonces que es más seguro ser temido que amado. Imagínense que pone por encima del amor el temor. Porque de la generalidad de los hombres se puede deducir de esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes, ante el peligro y ávidos de lucro. Por lo cual, en vez de tener gente que me ame, mejor es tener gente que me tema. Si esto no es tener un pensamiento maquiavélico como lo entendemos hoy en día, ¿qué es entonces? Es un pensamiento realmente, se puede decir, bastante oscuro para la política, donde prácticamente le está diciendo a la gente, ¿verdad? Haz que te teman, le dice el político, haz que te teman porque vale más ser temido que amado. Irse al otro extremo, ¿verdad? Si ello fuera necesario. Él enseña también que hay que tener cierta hipocresía moral. Dice, no es necesario que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es indispensable que aparente al menos poseerlas. Y hasta me atreveré a decir esto, que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y el aparentar tenerlas es útil, es decir, aparentar ser ético, aunque no sea ético. Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto, religioso, y asimismo serlo efectivamente, pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo
si ello fuera necesario. Eso está en la página 90 del 18º capítulo. Es decir, la gente que no ha leído Maquiavelo y que no quiere acusarle de tener un pensamiento oscuro, negativo de la política, en realidad escapa. Sí es cierto, hay cosas muy importantes en la obra. Él enseña, por ejemplo, que hay varios tipos de autoridad. Está la autoridad que se adquiere por compra, la autoridad que se adquiere por medio de la herencia, la autoridad que se adquiere por medio de la guerra y la autoridad que se adquiere por medio de los méritos. 4 métodos para adquirir poder, para poder adquirir la autoridad. Por compra significa que mis padres me han comprado el poder y yo mismo lo he comprado, ¿verdad? Por la guerra, porque evidentemente conquistamos a un pueblo, lo sometemos a nuestra hegemonía. Por mérito, porque me han considerado héroe o idóneo para poder gobernar o legislar. Y ¿cuál es la otra? Por herencia, porque mis padres ya tenían el poder y me lo van a dar a mí por consanguinidad. Entonces, esos 4 tipos de poderes existen. Quiero aclarar también que incluso la Iglesia Católica llegó a tener algunas prácticas de estas. Por ejemplo, la de compra. Había momentos en los cuales, si alguien quería comprarle a su hijo la potestad de ser obispo de una región, podía comprarla. Es decir, en esta época no se miraba mal, era un tratado muy, muy diplomático y se puede ver como algo, ¿cómo le diría? No se veía como corrupto, no se veía para nada como corrupto hacer esto, comprar el poder. No habían, es que quien compraba el poder es porque realmente podía también sostener el poder. La gente que era capaz de comprarlo era la gente que era capaz de sostenerlo, porque evidentemente gozaban de riqueza. Por lo cual la gente estaba de acuerdo, ¿verdad?, con que esto ocurriera. Y ocurrió tanto en la vida política como también en la vida religiosa. El príncipe tiene que ser, por tanto, un personaje astuto y fuerte y debe seguir 3 ideas básicas de gobierno. Debe ser más temido que amado. En este sentido, si tiene que ser cruel y violento, así lo hará. Debe saber que los seres humanos tienen naturaleza mala y sus pasiones son negativas. Siempre perturban la armonía de la comunidad. Por tanto, hay que deshacerse de las personas con pasiones negativas, de los criminales. No hay que tener piedad con ellos. Debe ser fuerte y vacilar, porque si muestra signos de debilidad, será su perdición, ¿verdad? Por eso le decía, está bien tener virtudes, pero mejor simularlas que tenerlas, porque si es demasiado virtuoso, no va a poder tener fuerza política, no va a tener garra, no va a tener dientes para acabar con lo que pretende acabar, porque guiado por la ética, evidentemente tendrá que cuidar, ¿verdad?, su acción. Entonces, por esa razón le decía, mejor simular serlo, ¿verdad? Esa es la actitud que enseña Maquiavelo en la obra del príncipe. La astucia del príncipe radica en su comportamiento público, es decir, frente a la comunidad aparentará ser virtuoso, pero en el fondo no puede serlo, pues no faltarán aquellos individuos que quieran alterar el orden establecido y ahí tendrá que mostrarse sanguinario, duro, ¿verdad? Tendrá que mostrarse así. Por esa razón es mejor ocultarse un poquito durante la virtud para que cuando toque realmente, ¿verdad?, romper con el esquema de la virtud y dedicarse a hacer lo que hay que hacer. Si en este caso hay que mandar a matar, se manda a matar. Cuando esto suceda, entonces el príncipe será implacable y mostrará todo su poder. Esta visión política y evidentemente fue cuestionada por muchos, sobre todo la Iglesia, que va a atacar este sistema de política que van a hacer con el pensamiento de Maquiavelo. Generó grandes controversias durante la filosofía del Renacimiento también. Pasamos a la filosofía moderna, salimos de la filosofía del Renacimiento, donde el máximo exponente pues sería Maquiavelo, hay muchos más, no vamos a poder mencionarlos a todos. Está, por ejemplo, Pico de la Mirandola, que también les recomendaría que buscaran sobre él, Pico de la Mirandola, con doble L, de la Mirandola. O mejor dicho, Pico della Mirandola. Pero como es italiano, es de la Mirandola, es un famoso también exponente de la época de la filosofía renacentista, ¿verdad? Hay muchos más, pero como digo, tenemos que avanzar también un poquito viendo cada sistema más que cada exponente. La filosofía moderna. En la filosofía moderna aquí aparecen varios personajes. Que fueron personajes ilustrados, muchos de ellos, racionalistas, empiristas, idealistas, que van a estar durante esta época. En la imagen, les soy sincero, no recuerdo el retrato del primero. No sé si es Holbach, el primero que está ahí, Holbach. El siguiente sí es Wilhelm Leibniz, el número 2, que aparece ahí. El tercero de arriba es Blaise Pascal, el famoso inventor de la Pascalina y gran matemático. El tercero es René Descartes, que es francés, ¿verdad? Está también, que es padre del sistema cartesiano, y también es filósofo durante esta época. Es padre del racionalismo, por ejemplo.
El siguiente que está abajo, el primero, es Immanuel Kant, que es padre del idealismo. El siguiente que está en la imagen de rojo es David Hume, el padre del empirismo. Está a la par un obispo que también era empirista, que es George Berkeley. Y finalmente tenemos a John Locke, ¿verdad? Son los exponentes de este pensamiento medieval. Pero el primer retrato no lo recuerdo muy bien quién es él. Probablemente sea Holbach, como les digo. El racionalismo. El racionalismo es la doctrina de la época de la filosofía moderna que sostiene que la verdad y el aprendizaje o el conocimiento se adquiere solamente por fuerza de la razón. Es decir, que lo único que puede ser verdadero o cierto es lo que pasa por medio del pensamiento. Lo que dan los sentidos es engañoso, por tanto no le dan valor a la experiencia. Le dan valor a la fuente del conocimiento, que es la razón. Los representantes de esta escuela son René Descartes y Gottfried Wilhelm Leibniz. Godofredo Wilhelm Leibniz sería, o Godofredo William, que sería una forma también de traducirlo del alemán al castellano, pero que los nombres, a mí por lo menos no me gustan traducirlos, porque además que suenan muy feos en español. Entonces, Gottfried Wilhelm von Leibniz es el nombre de él, gran matemático, es uno de los principales exponentes también del cálculo moderno. Leibniz, junto con Isaac Newton, van a ser considerados los dos padres del cálculo moderno. Aportes globales. Primero hay que hablar que fue un geómetra, René Descartes fue geómetra, descubre elabora el plano cartesiano que sirve tanto hoy en día para el cálculo. También abre el camino del cálculo diferencial e integral, inventó la regla del paralelogramo, ¿verdad? Y esta regla recta numérica que hasta el día de hoy seguimos utilizando mucho en geometría, arquitectura, ingeniería. Pero esa parte matemática pues no nos interesa tanto. La parte filosófica es que nos va a dar un método. El método de Descartes está en una obra que se llama El discurso del método. Este método consistía primero en no admitir como verdadero lo que no se tenga evidencia clara de lo que es. Por lo cual, la duda es una herramienta filosófica, no es caer tampoco en un escepticismo radical, pero sí dudar de aquello que no tiene prueba, que no tiene evidencia. Entonces, este es un primer elemento. Un segundo elemento es que hay que dividir las dificultades e ir avanzando de una en una para pasar pensando de lo más sencillo a lo más complejo, y por último realizar recuentos integrales, comprobar y revisar los pasos que se han seguido. Esto es lo que actualmente hacemos en el método científico. Lo que hacemos en el método científico es distribuir el aprendizaje de un fenómeno en diferentes etapas, ¿verdad? Una etapa de hipótesis, una etapa de pregunta-problema, una etapa de teorización o de marco teórico, una etapa de comprobación, primero de prueba, ¿verdad? De test, ¿verdad? Después de comprobación, después de refutación o aprobación de la teoría, para después pasar a un momento de establecer los principios de doctrina o principios también de ley, y por último, pues establecer la ley. Eso es lo que perseguimos con el método científico. Básicamente comienza entonces con René Descartes. Es uno de los precursores del método científico. El método cartesiano consistía en esto. Era tomar diferentes fenómenos, meterlos en una especie de embudo racional para después relacionarlos, dándole a cada uno sus cualidades, sus particularidades, y después de definir cada elemento del fenómeno, volver a reunirlos en el paso 3, volver a hacer una reunión donde empecemos a relacionarlos con diferentes conceptos que hemos entendido, para luego pasar a la síntesis, que es la parte 4. Por lo cual comenzamos con partir el todo, a eso se le llama análisis, que es partir el todo en fragmentos, analizar cada fragmento dándole sus categorías, para luego hacer la enumeración del orden, mejor dicho, de cómo deben ser explicadas, y por último la síntesis. Son básicamente 3 pasos en total. Aunque aquí están enumerados en forma de 4, son 3 pasos en total, que es el paso que llamamos análisis, después la enumeración y por último la síntesis. Son los 3 pasos del método cartesiano. Nos va a regalar también el método de abstracción. El método de abstracción es el que utilizamos para definir los seres. Es básicamente poner a funcionar estos 3 pasos. Voy a mostrarlo a través de un ejemplo muy sencillo, el ejemplo del libro. Voy a definir lo que es un libro utilizando pues el método cartesiano. Lo que es un libro se puede empezar definiendo de la siguiente manera. Primero tenemos que analizar el objeto, es decir, partirlo en fragmentos. Por lo cual vemos que el libro es un artículo, ¿verdad? Tiene una tapa, tiene una contratapa, tiene más de 50 páginas por lo menos, señaladores, ¿verdad? Y sirve para leer, y tiene un dorso o lomo. Son las partes de un libro, ¿verdad? Al menos de manera física, hablando de manera física.
Entonces, si yo quiero definir cada uno de estos conceptos, voy a dedicarme a entender primero qué significa que sea un artículo, de qué está hecha la tapa, ¿verdad? De qué se hacen los señaladores, para qué sirven los señaladores. Voy a definir cada uno de los seres. A esta etapa le llamamos la etapa de enumeración, donde voy a darle un orden y relacionar las ideas e irle dando el orden en el que más o menos lo voy a ir definiendo. Entonces voy a darle un orden a cada parte con valores numéricos. Valor 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Simultáneamente la contratapa y las tapas tienen que estar relacionadas. 5, que son los señaladores, que son un aditivo que no todos los libros poseen. Y 6, que es el uso que se le da, ¿verdad? Sirve para leer. Artículo sería la naturaleza. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Es un artículo o es un objeto cualquiera? Y después de hacer la enumeración, hacemos la síntesis, que sería definir el libro usando el mismo orden en el que yo he enumerado cada parte. En ese mismo orden lo voy a ir definiendo. Entonces nos quedamos con esta definición que dice que el libro es un artículo con una gran cantidad de páginas unidas por un dorso o lomo, que a su vez sostiene una tapa y una contratapa para proteger dichas páginas. Entre las páginas puede haber unas cintas marcadoras que dependen del dorso para que ayuden a controlar la lectura, puesto que el libro sirve para leer. Esa es una definición bastante completa de lo que es un libro. Y no se presta este concepto para referirse a una revista. Tampoco se presta para referirse a un periódico, ¿verdad? Está bastante bien delimitado, ¿verdad? Determinado para solo utilizarlo para los libros. Ese es el objetivo del método de abstracción. Pero, como digo, siempre pongo ejemplos de la vida cotidiana y muy sencillos, pero realmente cuando se aplica al filosofar es mucho más complejo. Si queremos hacer, por ejemplo, el análisis, la enumeración y la síntesis de un tema como, por ejemplo, Dios, o si queremos, por ejemplo, entender la política, ¿cuál es el análisis? ¿Cuáles serían las partes de la política? ¿Cómo relacionamos esas partes? Y cómo hacer un concepto de verdadera política. ¿Qué es la verdadera política? Entonces, si aplicamos a un concepto abstracto, pues eso vuelve un poquito más trabajoso el desarrollo de este tipo de abstracción. Abstracción se le llama, como dijimos al inicio, porque sirve para sacar de los objetos aquello que es, aquella esencia que es. Por eso viene el término abs en latín, que significa sacar de. Y nos regala una obra también llamada Meditaciones sobre la filosofía primera. En realidad la obra dice Meditaciones de la filosofía primera, en la cual la existencia del ánima inmortal o del alma inmortal es demostrada. Para que vean que Descartes no solamente habló de matemática, también habló de elementos filosóficos, por lo cual está categorizado como uno de los filósofos de la época moderna. En cuanto a su doctrina filosófica, él enseña que el ser humano está dividido en dos partes. Era un dualista. Creía que el ser humano está formado por el alma o espíritu, a lo cual él llama la res cogitans, y por otro lado tiene la res extensa, que es el cuerpo. La res cogitans es, por tanto, la sustancia pensante, la res extensa, básicamente la sustancia extensa o cuerpo. En la sustancia pensante habitan las ideas, ¿verdad? Estas ideas pueden ser de tipo innatas, es decir, que ya están dentro del individuo. Recuerden que Platón creía también en las vidas anteriores, por lo cual Descartes también cree que hay ideas que son innatas en el ser humano. Están las ideas adventicias, que son aquellas que tienen que ver con lo que es cotidiano, ¿verdad? Aquellos que voy aprendiendo con experiencia. Y las ficticias, que hablan de los hechos, ¿verdad? Por ejemplo, una idea innata es la idea de Dios. Dios no se pudo haber adquirido por experiencia, porque no hemos visto a Dios de cara a cara, ¿verdad? Sino que es un concepto que viene por experiencia de la razón misma. El sol, ¿verdad? Es un concepto adventicio, porque es algo que se da, está al frente de mí y lo veo. Las ficticias son aquellas que se dan de manera, pues, uniendo hechos, como por ejemplo el hecho del pez con el hecho de la sirena, generan un efecto ficticio, ¿verdad? Como este personaje mitológico llamado sirenas. Los sentidos o facultades del alma. El alma nos ayuda a controlar los sentidos, también nos ayuda a controlar la imaginación, nos ayuda a controlar la memoria también. Y el entendimiento. La res extensa es todo aquello que tiene longitud, latitud y profundidad, por tanto es lo orgánico, es lo cuerpo, es lo material, es lo físico. Y estos dos elementos se unen en el organismo del ser humano mediante una glándula. Él le llama, pues, cree que en la glándula pineal, que es apenas un pequeño, por así decirlo, cúmulo de membrana o de cuerpo que está dentro del cerebro, que está en el tálamo, ¿verdad? Detrás del hipotálamo.
Esa pequeña colita que sale atrás del cerebro dice que esa es la glándula en la cual habitan las ideas. Y se une el cuerpo con el alma. Es una creencia de él, ¿verdad? También existe la res infinita. La res infinita es Dios, porque es la sustancia también infinita. Y también existe la red finita, que son todos los demás seres que han sido creados, porque su res también, su sustancia, es también finita, es decir, que pueden desaparecer. Bien, hablemos del aporte de René Descartes, esta frase famosa que mencioné al principio de la clase, el cogito ergo sum. He puesto aquí el silogismo de Darí, la primera figura del silogismo que vimos, para que podamos comprender qué quiere decir con cogito ergo sum. La frase se traduce literalmente como pienso, luego existo. Pareciera que está diciendo como conclusión, existo porque pienso. Pareciera que eso es lo que está diciendo. Veamos realmente qué es lo que intenta decirnos. Hay una premisa mayor, premisa menor y conclusión. Los seres existentes piensan. Yo pienso sería básicamente la conclusión y yo existo, ¿verdad? El ser existente es el término comparativo, el término medio entre la primera oración y la segunda. Por lo cual, los seres existentes piensan, yo soy un ser existente, por tanto, yo pienso. Así que aunque la frase pareciera que está al revés, en realidad lo que está diciendo que la afirmación es pienso. Luego, induzco, es decir, retrocedo en esta conclusión, ¿verdad? A llegar a afirmar que entonces existo, ¿verdad? Es una conclusión a la inversa, por así decirlo. ¿Verdad? Es lo que intenta decirnos a través de esta frase, usando el silogismo de tipo Darí, ¿verdad? Y el movimiento del silogismo, como vimos, es básicamente el mismo, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Y los tipos de juicio A y I, ¿verdad? Esta parte ya más o menos tenemos fresco hasta ahorita, entonces ya lo recordamos seguramente. Pienso es una afirmación, por lo tanto induzco que existo, ¿verdad? Es una inducción, ir de lo particular a lo general, así lo expresa él. Por el cogito, es decir, por el pensamiento, sé clara y distintamente que soy una mente, pero por lo extensa, por lo que es la parte del cuerpo, solo sé que qué cosas por los sentidos, qué cosas realmente son existentes por los sentidos. Es decir, que el cogito me puede dar la verdad de que existo, pero el extensa, el cuerpo, me ayuda a entender el entorno, a dar por verdadero lo que existe fuera de mí. Por suerte, Dios es tan bueno, dice, y no permitirá que creamos tener un cuerpo que no tenemos o vivir en una realidad que no existe. Es decir, Dios no nos va a tener aquí engañados. Estamos viendo una realidad material y la sentimos y la sufrimos. Así que en este sentido la imagen que tiene de Dios es de un Dios que no nos va a mentir con la realidad que se ha creado frente a nosotros. A esta actitud pues de mantener una subjetividad radical se le llama solipsismo, que es la actitud de creer solamente en lo que yo pienso, donde lo único que puede ser conocido es el propio yo. Evidentemente, la razón que está en el interior del individuo le permite acceder a todo este conocimiento, pero es una actitud bastante, se puede decir, egoísta de conocimiento. Me solo doy por cierto aquello que ya está en mi mente y que he podido de abstraer con mi mente, ¿verdad? Todo lo que me digan los demás tengo que someterlo a prueba, por tanto. No debo dudar de todo, menos de que estoy dudando. Eso es lo que intento enseñar en definitiva con el cogito ergo sum. Pasamos a la siguiente rama, que es el empirismo. Si el racionalismo proponía que la fuente del conocimiento es la razón, el empirismo propone que la fuente del conocimiento es la experiencia. Así que va a ser importante el tema de los sentidos. La palabra empiría viene del griego, que se pronuncia igual, empiría, y significa pues aquello que puede obtenerse mediante los sentidos, aquello que surge por las sensaciones, la percepción primaria. El fundamento de esta escuela es el pensamiento de Aristóteles, el pensamiento también de un filósofo medieval que no pudimos ver por tiempo, que es William de Ockham, aunque de repente podría expandir un poco más eso más adelante. Si edito el video de una forma distinta, puede que agregue al menos una captura donde muestre qué parte da Guillermo de Ockham, ¿verdad?, a este aporte de la empiría. Los representantes de la escuela son John Locke, George Berkeley y David Hume. Son los principales ingleses que están al frente de esta escuela. John Locke, ¿qué nos regala John Locke como parte de la experiencia de esta escuela moderna?
Primero, impartió clases de griego, retórica y filosofía moral en las universidades donde él trabajó. Hizo hincapié en la importancia de la experiencia de los sentidos en la búsqueda del conocimiento en vez de una especulación intuitiva como hacían los racionalistas o una deducción como creían que solamente podía hacerse. Lo que existe, por tanto, es lo que pasa por los sentidos. De hecho, hay un lema en latín que dicen los empiristas, que enseñaban los empiristas, aquella frase que dice nihil est in intellectus quod prius non fuerit insensus, que significa nihil est, nada es, in intellectus, en el intelecto, nada está en el intelecto, quod prius, que primero, non fuerit, no fuera, insensus, en los sentidos. En una sola frase, nada está en el intelecto que primero no fuera o pase por los sentidos. Es decir, yo no puedo dar por cierto algo si no lo he podido sentir. Por esa razón, este sistema poco a poco va a ir originando el ateísmo. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser que pueda sentir con mi organismo. Por lo cual, al no ser un ser físico, no puedo abstraerlo con mis sensaciones y por tanto no puedo admitir su existencia o no existencia. Es una experiencia que el hombre no puede tener. Al menos así lo creen los empiristas. Sin embargo, desde el punto de vista de la religión, sabemos que muchos hombres tuvieron experiencia de Dios. Es decir, que sí pudieron hablar incluso con Dios cara a cara, como el caso de Moisés, como el caso de Abraham, como el caso de Jacob, como el caso de Elías. Es decir, que esta relación íntima con Dios, pues al menos desde el punto de vista religioso, se ha dado. Lo que pasa es que la gente que es materialista no quiere entrar en la religión y evidentemente si nunca entran al tema de la espiritualidad, jamás van a poder tener una experiencia divina de ese nivel. Y obviamente, incluso entre los mismos cristianos, no todos podemos llegar a tener esa dicha de tener esta comunicación así tan clara respecto a Dios. La mayoría actuamos por fe, la mayoría, y creemos que Dios nos escucha por fe porque nos responde también, nos responde no de manera oral, sino de manera cumpliendo con aquello que le hemos pedido con fe, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, eso nos da la certeza, ¿verdad?, de mantener esta fe firme. Si no, hace tiempo habríamos renunciado. Si supiéramos que la oración de fe que hemos hecho en momentos, sobre todo en momentos de angustia, que hemos orado fervientemente a Él, y si no hubiese solución, no hubiese ningún tipo de respuesta en el tiempo de parte de Dios, entonces evidentemente muchos dejarían de creer. Pero si hay muchas religiones hoy en día, que muchos creyentes hoy en día, es porque la mayoría de la gente ha tenido la prueba de la espiritualidad y por tanto ya no puede negar aquello que ha podido sentir, ¿verdad?, a través de la experiencia con Dios. La mente, dice John Locke, es una tabula rasa, es una hoja en blanco sobre la que la experiencia imprime el conocimiento. Nacemos sin conocimientos y la vamos llenando con la experiencia. Él rechaza, por tanto, las ideas innatas de René Descartes, esta idea de que venimos ya con conocimientos olvidados y que los vamos a recuperar en cualquier momento. Estas reminiscencias son absurdas, según John Locke. Las cualidades primarias que obtenemos de los fenómenos son siempre realmente existentes, mientras que las cualidades secundarias son subjetivas. Para explicar esta última frase voy a poner un ejemplo a continuación. Cuando vemos la luna y observamos la luna, la cualidad primaria es que la luna está ahí. Esa es la cualidad primaria. La luna está frente a nosotros. La podemos ver en la noche, durante diferentes momentos en el año, en el mes. Pero vemos que la luna tiene un comportamiento, que a veces está llena, a veces está nueva, a veces está menguante, cuarto creciente, decreciente. Entonces vemos este fenómeno que ocurre con la luna. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Existe realmente la luna menguante, creciente y decreciente? ¿O solo existe la luna? Y es aquí donde entran los empiristas y nos dicen, no, solamente existe la luna. Lo demás son opiniones, son abstracciones subjetivas de los fenómenos en los objetos. Porque lo que aquí, por ejemplo, sea una luna creciente, en otro lado del mundo quizás sea luna llena. O quizás en otro lado, incluso desde otra perspectiva, ¿verdad? Cuando la luna está completamente oculta a nosotros, y nos está mostrando el lado oscuro prácticamente, cuando ese lado oscuro aparece y la luna desaparece para nosotros, que no la podemos ver en ningún horizonte, porque el sol no le está pegando, la sombra de la Tierra cubre completamente la luna y por tanto no es visible. Cuando hay sobre todo eclipses lunares, cuando hay un eclipse lunar de la Tierra hacia la luna, que si yo estuviera en la luna, mirara la Tierra como que estuviera en un eclipse lunar. Entonces, cuando ocurre un eclipse, más bien dicho, terrestre, en ese momento en la luna no es perceptible, porque la sombra total del planeta está cubriendo la luna, ¿verdad? Por tanto, pareciera que desaparece, no la podemos observar. Pero la luna sigue estando ahí.
a pesar que no la podemos observar. Entonces, estos fenómenos, dice Luke, pues existe la luna, los demás fenómenos son subjetivos, son opiniones subjetivas, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva del individuo. Y tiene razón, si aquí vemos la luna llena, pues en otra perspectiva puede estar menguante, en otra perspectiva puede estar creciente, el mismo día y a la misma hora, ¿verdad? Puede tener los tres fenómenos de manera simultánea dependiendo de dónde esté el observador. A eso se refiere con cualidades primarias y las secundarias, que serían la idea de creciente, menguante y decreciente. Esas son cualidades secundarias. David Hume. David Hume es el más radical de los tres. De George Berkeley, de John Locke. Él es el más radical y es el que principalmente va a originar el escepticismo moderno. Su pensamiento, por tanto, genera ese escepticismo basado en la experiencia, donde no pongo en duda todo, sino ha pasado por experiencia. Si no puedo sentirlo, no existe para mí. Es un empirista, por tanto, radical, como decimos, y esto llevó pues a un cambio drástico en la forma de entender la filosofía. De ahí en adelante van a aparecer muchísimas escuelas filosóficas que van a ir tendiendo, tarde o temprano, a dar origen al existencialismo ateo, que es lo que finalmente va a terminar desarrollando. Hume fue más allá e intentó probar que la razón y los juicios racionales son tan solo asociaciones habituales con diferentes sensaciones o experiencias. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es primero? ¿La experiencia y la razón? Él enseña que primero es la experiencia. Y la razón realmente es esto, son asociaciones habituales de las sensaciones y experiencias previas. ¿Tendrá razón David Hume? La mayoría de científicos se fueron por el lado del empirismo. La mayoría de científicos se fueron por ahí. Sin embargo, no porque la mayoría de científicos se hayan ido por ahí significa que sea la verdad. De hecho, la escuela racionalista y empirista van a mantener este debate de qué es primero, si la experiencia o la razón, por más de 200 años de filosofía. Va a estarse debatiendo la importancia de la experiencia y la importancia de la razón. Hasta que nace la siguiente escuela que veremos, que es el idealismo, donde afirmará que ambas son importantes. Porque, si vemos el ejemplo de un carpintero para poder pegarle con el martillo al clavo no tiene por qué aprender primero teoría. Con solo tener la práctica de agarrar un martillo y empezar a darle, ya podrá clavar. Es decir, no necesita de una introducción teórica para el manejo del martillo y el clavo. Eso no lo ocupa, ¿verdad? La experiencia misma le hace ser maestro de lo que es. Pero también si lo aplicamos a los abogados es muy distinto, porque el abogado no tiene que practicar primero los juicios para volverse un juez. Primero tiene que estudiar la teoría del derecho. Tiene que entender la filosofía del derecho, tiene que entender el derecho romano, tiene que entender el derecho civil, el derecho penal, para luego quizá, si le dan la oportunidad, llegar a ser juez. Por lo cual no puede volverse juez de la noche a la mañana, tiene que pasar por un proceso primero racional para luego tener la experiencia de ser juez. Es muy diferente. Entonces vemos que en ambos ámbitos, en el lado del carpintero, lo que reina es el empirismo, y en el lado de los abogados, lo que reina es el racionalismo. ¿Verdad? Primero es la intelectualidad y después la experiencia. Entonces, por esa razón, ambas escuelas tenían su punto a favor y ambas parecían enseñar prácticamente una verdad evidente, pero hay que aprender a conciliar y eso es lo que va a ser el siguiente sistema filosófico. Él creía que el hombre aprende del universo, de los fenómenos, las impresiones. La impresión es la idea, son las copias de nuestras impresiones sensibles que se van forjando en nuestro intelecto como conceptos. Hay impresiones primeras, impresiones secundarias, impresiones que son vivas o intensas y que son menos vivas o intensas. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, hay elementos de la atención que prestamos al fenómeno de una película que son muy bien guardadas en la memoria y otras que se quedarán en el subconsciente o en el inconsciente, que entrarán siempre al cerebro, entrarán por la mirada, y que probablemente vayan a ayudarnos más adelante a generar incluso sueños. A veces decimos, pero yo ¿cuándo he estado en este lugar? Yo nunca he ido a este lugar y sin embargo lo soñé, ¿verdad? Es porque quizá hay algún paisaje de alguna película, algo que hayamos visto, que quedó guardado y generó este holograma, ¿verdad? En nuestros sueños, dándonos la idea de haber estado en un lugar, ¿verdad? Al cual no hemos asistido quizá jamás, pero habremos visto quizá en algún paisaje, revista, periódico, como sea, porque no somos conscientes del 100% de lo que percibimos. De hecho, si fuéramos una computadora, algunos se atreven a decir que si fueran 4 gigas de información al día, lo más que podemos llegar a poner en la atención y memoria de esos 4 gigas, quizás sean unos 200 megas.
200 megas de 400 gigas. Los que saben de informática saben lo que, perdón, de 4 gigas. Los que saben de informática saben a lo que me refiero. Es una poquita cantidad de información que procesamos de manera consciente y que quedan guardadas en el consciente y en la memoria. El resto pasa a ser parte del inconsciente. Y que tarde o temprano aflora, sale la luz, se recupera tarde o temprano. Incluso, no sé si ustedes han tenido esta experiencia que llamamos el déjà vu. El déjà vu es esta experiencia donde sentimos que hemos vivido dos circunstancias al mismo tiempo. Es decir, que un fenómeno ya lo he vivido, siento que ya lo viví. De hecho, la palabra déjà vu en francés significa ya visto. Esa especie de luzazo que tiene la conciencia, que puede ser producto del cansancio mental, donde un lóbulo cerebral transmite la información y la lleva a la memoria más rápido que el otro lóbulo. Es decir, que tenemos un hemisferio del cerebro que transmite más información que otro. Y quizá porque uno está más cansado que el otro procesando información, o más atorado procesando información, porque somos como una computadora. Procesamos información a cierto tiempo. Y a veces se puede dar una diferencia entre lo que pudo abstraer un hemisferio y lo que pudo abstraer el otro hemisferio cerebral, y se produce la impresión de doble imagen en el cerebro, o de doble fenómeno vivido, ¿verdad? Por eso a veces decimos, esto ya lo viví, ¿verdad? Ese luzazo que da es lo que llamamos déjà vu, pero se explica de esta manera, ¿verdad? Probablemente es un procesamiento dañino, y hay que ponerle mucha atención a ese tipo de procesamiento. Si somos muy dados al déjà vu, tengamos cuidado, porque podrían ser también problemas que tarde o temprano pueden colindar en una pérdida de la memoria, que puede haber pérdida parcial de la memoria o puede llegar a haber pérdida total de la memoria. El principio quizá de un Alzheimer futuro. Eso es lo que puede llegar a estar pasando. Si tengo duda del significado de una palabra, lo que debemos buscar es la impresión sensible que llevó a ese término. Si no tiene ninguna impresión sensible, se descarta simplemente. Si no hay ninguna impresión, es un término vacío, sin significado, y no vale la pena seguir hablando de ello. Esto se aplica mucho en la filosofía. Si yo escuché una conclusión y no encuentro la raíz y el argumento lógico de esa proposición, entonces simplemente la descarto, ¿verdad? Eso es algo que lo hacemos constantemente. Y en cuanto a las impresiones, no podemos imprimir algo que no existe. Yo les puedo decir, la parpatopla, los pipirispi, los corolitos, los fifirulos, pero ustedes, si nunca han visto un animal de estos, no lo van a poder abstraer jamás, hasta que yo no empiece a darles ciertas cualidades. Eso es lo que a esto se refiere las impresiones. Es aquello que solamente puede entrar por los sentidos y está grabado en el intelecto. Para terminar la escuela del racionalismo y empirismo, quiero hacer la diferencia. Por un lado, el racionalismo entonces tiene completa confianza en la razón, mientras que tiene una búsqueda del conocimiento mediante el método científico, donde utiliza solamente la lógica, cae en el subjetivismo, como lo vimos con el solipsismo de René Descartes, donde solo mi opinión es la que importa, mientras que en el empirismo la experiencia es el origen del conocimiento, el límite del conocimiento, por tanto, de la misma experiencia. Si no puede ser conocido por los sentidos, no es importante entenderlo. Y todo conocimiento se limita a las ideas, que son abstracciones sensibles. Esa es básicamente la síntesis de estas dos escuelas.